¿Cómo están amigos? Qué gusto. Bienvenidos a Diálogos con Lorena Bernal. En esta ocasión yo quiero presentarles a nuestro invitado, pero antes de aquello quiero invitarles a que se suscriban al canal para que tengamos la oportunidad de seguir conversando acerca de temas súper interesantes hechos para ustedes. Como les decía, tengo un invitado muy especial. Se trata del magíster en Relaciones Internacionales con mención en Movilidad Humana, José Bernal. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Qué gusto, Lore, más que nada estar aquí con tu linda audiencia. Es todo un placer para mí y bueno, más que nada con gratitud contigo. Y sí, estos temas como la movilidad humana son temas muy importantes que debemos tratar, porque nosotros como sociedad nunca tenemos que perder esa humanidad que nos corresponde. Y bueno, esto es muy importante de tratarlo, hablarlo. Sabes Entonces, que acabas de mencionar una palabra clave que es la humanidad. Es el hecho de ser solidarios, de ponernos en el lugar del otro, porque Ecuador ha sido, es y seguramente seguirá siendo un país migrante. Sin embargo, hay que reconocer que Ecuador de unos años acá es un país que recibe migrantes. Entonces, bajo ese esquema sí que es muy importante abordar este tema y mucho más con un profesional como tú, que tiene un conocimiento bastante amplio de aquello. Cuando hablamos de movilidad humana, lamentablemente no podemos descartar la palabra xenofobia. ¿Qué tan dañina puede llegar a ser? Bueno, esto que por ejemplo lo acabas de mencionar, y sí, es de hecho, por ejemplo, de nosotros, en nuestra sociedad, ¿quién de nosotros no tenemos en la familia a alguien cercano que estuvo en circunstancias de movilidad humana, que emigró, tal vez permaneció en ese otro país, o que simplemente tuvo que retornar? Es algo que es muy difícil para estas personas, para todos nosotros. Bueno, y la xenofobia es muy, muy dañina. Por ejemplo, en estas últimas festividades que estuvimos pasando como la Navidad, tuve la oportunidad de trabajar con una organización quien apoya la migración, la movilidad humana. Y bueno, hicimos como una colaboración con los niños. Por ejemplo, había niños de distintas partes. Por ejemplo, había niños que provenían de Venezuela, Colombia, de Cuba, había también personas que venían de Haití. Y les pedíamos que dibujen, por favor, cómo es la Navidad para ellos. Y un niño de 5 años dibujó algo que a mí sí me impactó y más que nada me llenó mucho. Él, por ejemplo, dibujó a José, María y Jesús y él puso abajo, Jesús también migró, nosotros también y lo amamos. Entonces, es como que a veces discriminamos a la otra persona porque se encuentra en estas circunstancias difíciles como es la movilidad humana y no vemos más allá de simplemente la persona que vino del extranjero y más que eso lo discriminamos, no, somos seres humanos, somos personas que no comprendemos que la otra persona estuvo en circunstancias que lo obligaron a migrar. Entonces sí dañan, como vemos en este caso de este niño, desde pequeños ya se dan cuenta de que sufren de esta xenofobia. Entonces yo pienso que sí es dañino desde los niños. Ellos son quienes sufren, ya no están con sus abuelitos, otros ya, por ejemplo, no tienen las oportunidades de estudio o en la propia escuela no tienen mecanismos para que se integren a los demás niños. Ahora, lo que ocurre también es que lamentablemente estamos viviendo, principalmente en Ecuador, una ola de violencia y delincuencia desatada, ¿no? Entonces, a veces hay también esa equiparidad o el hecho de tratar de relacionar la llegada de personas de otros países con, y mucho más cuando existen los operativos y se identifica que en realidad los delincuentes en algunos casos son de uno u otro país. Sin embargo, el hecho de generalizar a toda una ciudadanía o país con epítetos de delincuencia o relacionarlos con algo negativo es quizá lo que nos está llevando a distorsionar y muchas veces a tener esos conceptos errados. Sí, correcto, Lore, porque en este caso nosotros como aquí del Ecuador tenemos gran parte de hermanos ecuatorianos que emigraron a España. Yo les pongo un ejemplo.
Es como que en España ocurriera un asesinato o hubiera un robo y dijeran, robo en España es sinónimo de ecuatoriano o un asesinato en España es sinónimo de un ecuatoriano. Y no, eso es generalizar. Yo personalmente diría que hay ecuatorianos alrededor del mundo responsables, trabajadores, ejemplos de personas. Entonces, no podemos generalizar que porque en Europa pasó un asesinato es un ecuatoriano, un robo es un ecuatoriano. Esos sinónimos generalizan y dañan el concepto de lo que son las distintas personas de otros países. Lo mismo pasa aquí en el Ecuador, como tú dices, esa generalización nos hace muchas veces discriminar a la otra persona. Cerramos las oportunidades de integración y más que nada dañamos igual la integridad de la otra persona. Yo te voy a comentar algo muy importante. Cuando nosotros ya cerramos esa integración, por ejemplo, nos perdemos de muchas ¿Cómo oportunidades. no? Sí, por ejemplo, esas personas que están en circunstancias de movilidad humana aquí en nuestro país, ellos traen no solo pluriculturalidad, traen otras culturas, otras tradiciones, también traen otras ideas innovadoras, ideas que tal vez nosotros no teníamos o no las aplicábamos aquí, igual traen consigo riqueza de valores. Entonces, toda esa riqueza sí nos aporta a nosotros como ciudadanía. Entonces, sí es algo que podemos aprovechar, es algo que nos perdemos porque muchas de estas cosas, como lo que estamos aquí tratando, muchas veces no se tratan. Aquí estamos haciendo la diferencia. Ahora, también es súper importante lo que tú acabas de mencionar de la pluriculturalidad, porque es una especie de aportar con cada tradición, inclusive de la idiosincrasia de cada país y conjugarla, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de algo tan normal como la alimentación. De diferentes países es como que también en Ecuador se va adoptando aquello, ¿no? Y es algo súper interesante. Ahora, también deberíamos ver esta situación desde la otra perspectiva. Me pareció algo súper curioso y les vamos a comentar a ustedes que nos están escuchando y viendo. En Navidad, por ejemplo, había un video que se volvió casi viral en las redes sociales de un venezolano que se quejaba en Chile, ¿no? Él decía, ay, qué aburrimiento, porque era al día siguiente de la Nochebuena, decía, qué aburrimiento, cuánto silencio, no son aquí como tan fiesteros o bulliciosos, ¿no? Entonces, muchas personas decían, pero es que nosotros acá en Chile festejamos así, o somos más familiares, o no tenemos esa costumbre de ser muy bulliciosos, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y claro, es algo que de alguna manera, si tú llegas a un país, de alguna manera tienes que adaptarte a la manera de vivir del país que te está acogiendo. Entonces, claro, en ese sentido también hay que aprender a ver el otro lado, ¿no? O sea, si yo llego a un lugar, tengo yo que adaptarme a las costumbres existentes. Claro, y justo ahí es lo hermoso de todo eso, que tú te enriqueces de distintas formas y de distintas partes. No solo la persona que viene aprende de aquí, sino que nosotros nos enriquecemos. Como tú lo mencionaste, las costumbres hacen que cada país, que cada cultura, que cada forma en la que nosotros en la sociedad contribuimos, hace que hagamos ese cambio importante. Entonces yo sí diría que lo fundamental de la pluriculturalidad es que aprendemos nosotros y qué nosotros podemos dar. Totalmente. Así que acordémonos que todos tenemos algo que aportar y todos tenemos algo que aprender. Yo sí les invito a que cada vez que tienen la oportunidad de conversar con alguien de otro país, de otro territorio, siempre acordémonos qué puedo yo aprender, qué cosa tan valiosa esa persona puede darme a mí. Como les mencioné hace un momento, todos, por ejemplo, las personas que están en movilidad humana pueden traernos ideas innovadoras, tradiciones, valores, y todo esto nos brinda un conocimiento extra en nuestras vidas. O sea, definitivamente lo importante es no generalizar, porque cuando generalizamos cometemos una grave injusticia.
Es muy importante, por ejemplo, el hecho de percatarse de que hay numerosas familias que llegan al Ecuador buscando una oportunidad de surgir. Eso por un lado, pero también sí me gustaría conocer tu concepto en relación a aquellas familias que hacen de la mendicidad un negocio y es algo que está a la vista, ¿no? O sea, no es algo que se está de alguna manera puntualizando negativamente, sino que es una realidad. Si nosotros vamos a nuestro trabajo y en esquina, en un semáforo, vemos al papá pidiendo limosna y en la calle están los bebés, niños pequeñitos, está la mamá y está inclusive las mascotas que ahora son un instrumento para pedir caridad. Entonces tenemos conocimiento que en el país existen muchísimos lugares, tanto a nivel distrital, por ejemplo, que quieren brindar ayuda, ¿no? Que dicen, bueno, pueden venir a estos lugares, nosotros les damos alojamiento, les damos vivienda, pero ciertas personas se resisten a aquello, porque saben que quizá lucrando a través de la mendicidad pueden conseguir más entradas económicas. ¿Cuál es tu concepto en relación a aquello? Bueno, yo diría que, bueno, el Ecuador sí, como lo mencionamos al inicio, actualmente estamos nosotros siendo un país receptor. Antes éramos un país que podíamos decir que éramos un país donde salían muchas personas emigraban. Actualmente ahora somos un país que estamos siendo receptor. Exacto. Entonces, por ese motivo es que no tenemos muy bien desarrolladas muchas dinámicas, por ejemplo, como que estas personas se encuentren en regularización o no estén reguladas. Exacto. Entonces, esto es algo que no solo cierra las puertas a estas personas a que encuentren trabajos, porque eso es cierto, como no están reguladas estas personas, tienen que buscar oportunidades laborables, muchas ocasiones les explotan o por ejemplo les dicen, ya, correcto, tú vas a trabajar para mí en un tiempo de prueba, pero en este tiempo de prueba finalizando no les terminan pagando. Entonces, esto impide de que haya oportunidades laborables donde puedan trabajar, lo cual ahí es donde ocurren muchos de estos problemas, que no tienen un trabajo regular, un trabajo formal que puedan ingresar. Entonces yo sí pienso que deberíamos nosotros como Ecuador ya mejorar nuestras formas en las que tratamos la movilidad humana. Por ejemplo, hay otros países donde brindan oportunidades laborables fáciles de acceso para que, por ejemplo, hagan, por ejemplo, trabajos como, por ejemplo, en el campo, o trabajen con los niños, o trabajen en ancianatos, o sean, por ejemplo, asistentes de parvularias o asistentes de enfermería. Entonces, esos son trabajos que en muchas ocasiones son muy necesarios y que no hay un índice muy alto de personas que ocupan estos trabajos. Entonces yo pienso que por qué sucede todo esto de la mendicidad que tú mencionas es porque no tenemos un sistema aquí regular que brinde oportunidades laborables aquí a esas personas de movilidad humana. Entonces yo sí pienso que también nosotros donde demostramos nuestra xenofobia es cuando pensamos y decimos, esta persona en migración viene y me va a quitar mi trabajo. No, como lo mencioné antes, estas personas también traen innovación. Entonces, con un sistema donde sí esté bien detallado cómo haremos una regulación, cómo haremos este acercamiento, ninguna de las dos partes a nivel, por ejemplo, de las personas aquí, como las personas que vienen a nuestro país, se verán afectadas en su trabajo. Entonces sí nos falta como país mucho progresar en ese aspecto, mucho, mucho. Es importante resaltar que existen muchísimas personas, efectivamente, de otros países que han surgido y hay que también reconocer el esfuerzo que hacen por estar en un país ajeno al suyo, muchas veces estigmatizados. Pero también está el otro lado que tú también has mencionado, ¿no? El hecho de la regularización. Y que obviamente si hay malos elementos
que deben pagar su condena o las infracciones que hayan cometido, los delitos que hayan cometido, y obviamente saldar esas cuentas con la justicia y la sociedad. Sin embargo, también hay que reconocer que existe una buena parte de la población que ha venido de otros países como Colombia y últimamente Venezuela en demasía, que sí yo creo que todos hemos sido testigos de gente que trabaja muy duro, ¿no? Gente que inclusive yo conocí a alguien en un puesto de legumbres de una señora ecuatoriana, ella es propietaria del negocio, y había dado la oportunidad a un caballero venezolano que era ingeniero en su país, inmigró acá, y empezó a trabajar cargando costales de papas, quintales de azúcar y de arroz cuando iban a comprarle a ella. Entonces imagínate, y ustedes también, son sacrificios, ¿no? Son sacrificios que hay que reconocer, porque no podemos estigmatizar y decir todos son malos, o todos llegaron acá a hacernos daño, o como tú decías, a quitarnos un puesto de trabajo, sino que obviamente cada persona es un mundo, cada familia migrante es un mundo, y ojalá que tengamos oportunidad que las cosas en el país mejoren de tal suerte que se regularicen. Nuevamente digo, si hay malos elementos, que reciban su castigo, e inclusive hoy se habla de la deportación, ¿no? Pero eso ya son dentro de los parámetros y decisiones que tomen los gobiernos. Pero obviamente no podemos llenarnos de estigmas o porque algún elemento nos hizo daño, todos son malos, no está bien. Porque lo mismo podría pasar con algún ecuatoriano. Lo importante es, como tú dices, tratar de nutrirnos de la cultura y tratar de alguna manera de vivir mejor como sociedad. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque sí, no se trata, como lo hablamos, de generalizar, hay otras oportunidades, hay que ver lo bueno, lo malo, hay que siempre aprender y brindar también de nosotros. Entonces yo pienso que este tema sí es algo que debemos ir desarrollando, es algo donde tenemos que crecer bastante, no solo como sociedad desde nosotros, sino a nivel de ya en la parte política, en la parte de las leyes. Sí, estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo solo quiero, para finalizar, un detalle. Cuando, por ejemplo, nosotros nos referimos a toda la parte de regularizar o todo eso, no solo quiero detallar algo, que no esta regularización es porque nos beneficia a nosotros como sociedad, sino nosotros ahí también brindamos derechos. Muchas de estas personas, como lo mencioné, están explotadas laboralmente, son agredidas, muchas veces violentadas. Entonces, no, esto también les brinda derechos. Asimismo, yo sí quiero detallar que una persona que está en circunstancias de movilidad humana, a pesar de que no tenga una regularización en el presente, igual cuenta con derechos. Muchas veces personas que han venido aquí al Ecuador no reclaman, no mencionan que fueron agredidas, también disponen de derechos y muchas veces no se da a conocer que ellos también tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano de aquí del Ecuador. ¿Por qué? Porque no se da esta información, no se habla de estos temas, porque estos temas muchas veces tienen tabúes o también son muy duros. Pero sí hay que hablarlos porque hay que desarrollarlos, hay que mejorar. Muy bien. Y obviamente, como tú bien dices, tienen sus derechos, pero también tienen sus obligaciones. Como decíamos hace instantes atrás, si tú llegas a un país ajeno, que probablemente después llegues a considerarlo como tuyo, pero también debes acoplarte a las costumbres, a la idiosincrasia, al respeto a los ecuatorianos, que en realidad yo digo, somos un país bastante acogedor. De hecho, aquí han llegado de diferentes nacionalidades, pero a veces existen ya ciertas situaciones que van cayendo por su propio peso y obviamente los ecuatorianos empiezan a tener así como un reparo, ¿no? Pero muy al lugar lo que tú has manifestado el día de hoy, sobre todo ese mensaje conciliador de sensibilidad y sobre todo de humanidad que tú decías, porque estamos hablando de familias, estamos hablando de niños muy pequeñitos que están indefensos.
o de familias enteras. Así que yo sí te voy a comprometer para que en unas próximas entrevistas podamos seguir abordando este y otros temas. No, bueno, sí, agradecerte nuevamente, invitar a que todos comprendamos un poco más de la movilidad humana, desarrollémonos como sociedad y bueno, pronto yo estoy seguro que vamos a crecer mucho y estos espacios nos hacen crecer. Así que más bien agradecerte a ti, gracias por dar la oportunidad a estos temas y sí, totalmente de acuerdo, en una próxima ocasión abordaremos temas que ustedes, por ejemplo, nos pueden dejar en comentarios o temas que sean muy importantes a tratar. Yo estaré muy dispuesto a hablarlos. Gracias, José. Agradecemos a José Bernal. Él es magíster en Relaciones Internacionales con mención en Movilidad Humana y como lo acaba de escuchar, si usted desea que tratemos algún tema en especial, nada más nos deje en los comentarios de esas sugerencias, suscríbase, acompáñenos y será en una próxima entrevista en Diálogos con Lorena Bernal. Muchas gracias.